Amén. Bien, quiero enseñar, yo iba a enseñar el día miércoles este tópico, los 2 secretos más grandes de Jesús, ¿sí? Quería enseñar este tópico, pero tuvimos tan pocas personas que el Señor me guió a ministrar otra cosa. Entonces hoy quiero por favor ministrar un tema, este tema que es una serie de 2 temas, los 2 secretos de Jesús. ¿Por qué Jesús tenía tanto éxito en todo lo que Él ministraba, cómo lo hacía? Porque nunca perdió ninguna batalla, que era lo que hacía que Jesucristo terminara su labor en tan solo 3 años. O sea, fue el único ser humano que hubo aquí en la tierra que pudo completar la obra total de todo su ministerio, su llamado, su propósito en solamente 3 años. Pablo, creo que más o menos a la edad de los 80 años dijo: he acabado la carrera. Y David, igual a los 80 años, dijo: todo lo que estaba escrito acerca de mí en el libro se ha cumplido. Esto significa que una buena edad para cumplir nuestro llamado y nuestro propósito es a los 80 años. Pero en esos 80 años, usted y yo nos hemos jalado tiempo en muchas áreas. A veces usted dice: me comí esta palabra, desobedecí esto, es que me entró la depre, es que me pegué un resbalón por ahí. Y cada área de su vida que usted se atrasa, usted lo que hace, que usted falla, que usted peca o que usted resbala, usted desobedece, lo que usted está haciendo es atrasar el tiempo de algo que ya debía de haberse cumplido. Hay personas aquí ahora mismo que ya deberían de haber sido mentores y recién están empezando otra vez su discipulado. Hay quienes ya deberían de estar de pastores y apenas están de líderes. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando entendemos esto, lo que sucede es que no es que realmente demore tantos años nuestro ministerio. Lo que pasa es que no hemos aprendido estos 2 secretos que le voy a hablar hoy día. No hemos aprendido verdaderamente a caminar en la forma y en la manera como Jesús caminó. Lo que yo le voy a enseñar hoy día, si usted lo pone en práctica, le va a ahorrar tiempo, ¿sí? Diga conmigo: tiempo. ¿Sabía usted que a veces, quiero que escuches esto con mucha atención, muchas veces decimos: bueno, sí fallé, pero no fue tan grave la cosa. Sí, en verdad he dejado de orar todo este tiempo, pero ya me estoy recuperando. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que hay algo que perdemos en los errores y que muchas veces no es solo dinero o personas, sino es tiempo. Y usted, por más que haga, usted no puede decirle: Señor, dame unos 20 años más, sino que usted perdió tiempos. Y cuando usted pierde tiempos, también pierde oportunidades. Y esto es lo más grave de perder tiempo, es que en el lapso del tiempo yo perdí oportunidades. Se sentó al lado mío en la Ibaburapa aquella persona que me iba a abrir una puerta con un gran negocio, pero como yo ando en rebeldía, como ando en desobediencia, no noto esa oportunidad, no la capturo. Y ese es el problema de desobedecer o de retrasar nuestro proceso. Yo espero que diga alguien amén. Wow, por lo menos los músicos, ayúdenme. Están reservando fuerzas para el segundo servicio. ¿Me dejé entender? O sea, yo me di cuenta en un tiempo, yo me comí, se podría decir, me alargué 8 años en un proceso que no tenía que haber durado 8 años. Creo que tenía que haber durado 6 meses. Y cuando yo ya entré a un nivel mayor, yo dije: ahorita ya era que yo tuviera ganada la mitad en Babura. Y a veces por nuestra desobediencia, por no aprender a caminar como Dios nos dice, nosotros retrasamos tiempo. Y el tiempo es lo que no perdona. El tiempo es lo que usted necesita, estar al día y recuperarlo. Amén. Entonces Jesús cumplió todo su propósito en 3 años. Entró a los 30 y a los 33 y medio ya terminó. Se fue con el Padre y lo terminó completo. Ahora, usted nunca va a encontrar en la Escritura que Jesús cometió un error. ¿Pero en qué residía su secreto? Ah, pastor, pero obvio, ese era el Hijo de Dios. Sí, pero usted recuerda que Él vino como carne. Él vino como un ser humano.
Amén. ¿Sí está de acuerdo con eso, verdad? Él vino como un hombre. Y Él vino a enseñarnos todo lo que un hombre debe de aprender a vivir aquí en la tierra. O sea, Él fue el hombre perfecto, el hombre modelo. No era un hombre que tenía ciertas ventajas que nosotros no pudiéramos tener. Él necesitaba depender de Dios, Él necesitaba depender del Espíritu Santo. Él leyó las Escrituras como nosotros las podemos leer, Él las estudió y las escudriñó como nosotros. Él sintió hambre, Él sintió frío, Él lloró, Él se angustió, Él sintió el dolor de los clavos tal como usted y yo lo podemos sentir. O sea, Él era tan humano como usted y como yo. La diferencia entre Él y yo es que Él no vivió como yo he vivido. ¿Me deja entender? Él vivió en una total y completa obediencia. Él decía, yo no hago nada que el Padre no me dijere. Entonces, el primer secreto que yo miro en Jesús es que Jesús tenía una vida de oración. Diga conmigo, oración. Y quiero hoy hablarle de dos principios elementales tremendos. Escúcheme esto, que nunca la iglesia tendrá que olvidarlo. Cuando la iglesia o cuando alguna iglesia se olvida de uno de estos dos principios, es cuando la iglesia comienza a decaer. Es cuando la iglesia comienza a tener una decadencia espiritual. Y cuando entra en esa decadencia espiritual es que toda clase de males comienzan a suceder. Y quiero que aprenda esto. Voy a leerlo rápidamente en el libro de Marcos, capítulo 9. Y vamos solamente a leer el último versículo, el segundo versículo del último que quiero leerles. Marcos capítulo 9, verso 28 y 29, dice lo siguiente. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y Jesús les respondió, este género con nada puede salir. Diga conmigo, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos hoy día a mirar dos principios tremendos, escúcheme esto, para poder operar en todas las áreas de nuestra vida. Esto era el secreto de Jesús. Usted hoy día se va a enterar de secretos de Jesús que quizás usted no sabía antes. Escuche esto. Jesús coge a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Eran como decir sus hombros, eran los más cercanos de él. A los otros 9 le dice, esperen un momentito aquí. Los lleva a un monte y dice la escritura que se transfiguró. O sea, se transfiguró en otras maneras. Él se mostró como Él era, como Hijo de Dios, en espíritu, una gloria. Entró ahí, se apareció Moisés y Elías y el Padre hablando. O sea, un encuentro sobrenatural tremendo. Cuando ellos estaban arriba, los 9 discípulos estaban como que a una cierta distancia esperando, y un hombre que tenía un hijo endemoniado los logra identificar y les pide a estos discípulos que por favor liberaran a su hijo endemoniado. Los discípulos que ya habían estado en esto, habían estado liberando gente, sanando gente, ellos, me imagino que dijeron, esto es pan comido, ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo me imagino algunos de ellos, no estaba Felipe, estaba Mateo, dijeron, tráelo, así como con cara de un poco de arrogancia, traigan muchacho. Y como que miraron al otro, ¿quién no va a poder hacer esto? Es un demoniado más. Y cuando lo trajeron al demoniado, este tenía manifestación. Botaba espumarajo, se revolcaba en el piso. Y cuando ellos lo fueron a liberar, no lo pudieron liberar. Intentaron todo lo que sabía y no pudieron. Yo quiero que usted escuche una cosa. Hay ciertas áreas de su vida que usted se dará cuenta
que por más que usted ha tratado, no logra la liberación, no logra la libertad. Hay cosas que usted dice, bueno, lloré y me fue bien, Dios me escuchó, salió eso, pero en esta área es lo que ahí me agarra el enemigo. Todos tenemos un talón de Aquiles, ¿sí o no? Algunos se llama marido, otro se llama rechazo, otro se llama problema financiero, otro se llama la vecina, y bueno, y hay muchas áreas, otro se llama suegra. Y usted dice, con todo he podido lidiar, pero menos con esta área. ¿Por qué es tan difícil esto? Entonces Jesús ya baja y encuentra ahí un montón de gente y el endemoniado haciendo todo un escenario. El padre viene corriendo y le dice, maestro, traje a tus discípulos a mi hijo que está atormentado por un demonio. Este le bota al fuego para quemarlo y lo bota al agua para ahogarlo. Dice, y lo traje a tus discípulos para que lo liberaran, pero no pudieron. Entonces el Señor le hace una pregunta. Yo quiero que usted escuche esto con mucha atención, porque esto es la revelación que yo he estado recibiendo esta semana. Le hace una pregunta y le dice, ¿desde cuándo el niño o tu hijo tiene este problema? Yo quiero que usted piense por un momento, ¿desde cuándo empezó tu problema? ¿Con tu suegra, con tu marido, con tu rechazo, con el dinero? ¿Desde cuándo tú estás lidiando con un asunto que no logras sacártelo de encima? Que ha sido en cierta forma el problema principal con el que tú has estado lidiando todos estos años. ¿Cuál es el problema y de dónde inició? Y era la pregunta que Jesús le hizo al padre. Le dijo, ¿desde cuándo el muchacho está así? Cuando nosotros queremos lidiar con algo que se ha vuelto crónico, necesitamos ir al origen. Y entonces el padre le dijo, desde niño tiene este problema. Entonces Jesús lo liberó y le habló al espíritu. El espíritu se fue. Esta no es la historia de lo que yo quiero hablarle hoy día, pero ya Jesús lo libera al muchacho, se lo llevan, quedó bien. Y los discípulos se regresan con él y estaban con una serie de interrogantes. Y el interrogante más grande es que ellos no pudieron liberarlo y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar este espíritu a este muchacho? Lo hemos hecho siempre, hemos lidiado con otras cosas. ¿Qué es lo que pasó en este momento? Y quiero que usted escuche esto que yo le voy a enseñar, porque esta es la perla de todo lo que le quiero dar ahorita. Escúcheme esto. Nosotros muchas veces no sabemos bajo qué tipo de autoridad estamos fluyendo. Escuche esto. Hay un nivel de autoridad que usted tiene por ser hijo de Dios y por estar bajo autoridad de alguien. Pero hay una autoridad que es espiritual para lo ministerial. Y hay una autoridad para desarraigar cosas que han estado plantadas o enraizadas durante mucho tiempo. Y cuando Jesús escucha estas palabras de los discípulos, Él les dice esto, escuche esto, Él les dice, este género, quiero que escuche esto, este género estaba refiriéndose a ese tipo de demonio. Este género con nada puede salir. En otras palabras, la forma como ustedes ahorita están operando con este género no es la forma correcta. Le dice, este género no puede salir con nada, sino con oración y ayuno. Yo he leído este texto bíblico durante años, pero fue ahora donde me vino luz y quiero enseñarle esto. La oración es atraer poder. Escuche esto. La oración es atraer poder. Pero ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que cuando usted ora, usted tiene un nivel de capacidad? Algunos de ustedes no pueden orar más de 20 minutos.
O sea, pueden hacer un montón de cosas, y Señor, y y gritar, o poner música, estar 3 horas ahí con música. Pero orar es estar en intimidad. Es cuando tú sabes que está Él y estás tú. Es tu tiempo de oración. Y hay un fluir y estás conectado. No están pensamientos deambulando por tu cabeza. Tú estás conectado con Dios y con lo que Él está diciéndote. Y te digo una cosa. A eso se le denomina capacidad. Esta taza probablemente puede contener unos 150 a 180 ml. Si yo quiero poner 1 litro, no puede contener esto. Esta taza solo puede contener 150 ml. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, digamos que usted tiene una taza de 150 ml. Esa es su capacidad de oración. Y a esa capacidad también se le denomina territorio. Usted tiene un territorio o una capacidad. Escuche esto. A causa de su vida y del trato que usted ha tenido por Dios. Y cuando usted ora, hay algunos que en 15 minutos se le llenó la tacita, se le llenó su capacidad de oración, y de ahí tú ya no puedes orar más. Ya te dedicas a leer, a estudiar, a ver un video, a escuchar música, pero no tienes más capacidad de oración hasta ahí. 150 ml, no tienes más. Escucha esto. Y los discípulos aún todavía tenían litigios entre ellos, aún todavía tenían cosas. Y no había crecido su capacidad. Cuando ellos operaban con Jesús, era Jesús haciendo los milagros. Y le decía, Fabián, anda a liberar ese endemoniado. Y Fabián pensaba que era por él, pero no era por él, era porque Jesús estaba en operación. Ahora que Jesús no estaba en ese momento, le llevan el endemoniado a estos discípulos y ellos pensaban que eran ellos los que operaban el poder, pero no se daban cuenta que el poder era operado por Jesús, no era operado por ellos. O sea, ellos no estaban operando desde su capacidad, sino desde la capacidad de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Era lo que estaba pasando. No era lo mismo hacerlo en la presencia del maestro que sin la presencia del maestro. Entonces, cuando Jesús estaba con los discípulos haciendo milagros, ellos operaban bajo una autoridad delegada. En otras palabras, ellos no necesitaban capacidad. Ellos lo que necesitaban era fluir en lo que Jesús les decía. Y esa es la razón por la que a veces nos equivocamos. Y pensamos que estamos fluyendo en nuestra capacidad. No, ellos estaban fluyendo en la capacidad de Jesús. Ahora, en el momento que el endemoniado lo fueron a dejar a los pies de los discípulos, ellos no tenían poder en esa capacidad para echar fuera ese tipo de espíritus. Y ahora viene la segunda revelación, que esto lo voy a dar más tarde. ¿Qué es lo que desata capacidad? El ayuno. El ayuno. Verá el mensaje hoy en el segundo mensaje. Porque ahorita no voy a hablar del ayuno, voy a hablar solo de la oración. Pero ¿qué es lo que te desata la capacidad? El ayuno. Y yo voy a estar enseñando hoy día que ayunar no es solamente abstenerse de comer. Eso va a estar tremendo hoy en el segundo servicio. Pero quiero centrarme en este momento en la oración. ¿Por qué es necesario la oración? La oración es la actividad, escucha esto, es la actividad donde yo y él nos unimos, escucha esto, yo y él o él y yo nos unimos en la que yo pueda tener comunión. O sea, mi espíritu y el espíritu de Dios se unen. Hay una unidad y en esa unidad es donde se transporta o donde se transfiere virtud.
¿Cómo es cuando uno tiene intimidad de corazón a corazón con otra persona? ¿Cómo uno se siente? Se siente bien, ¿verdad? Los que han tenido esa intimidad con su novio, con su mamá, con su hermano, con su esposo, su esposa. Qué delicioso tener esos tiempos de intimidad. Uno siente primeramente que uno como que se descarga, como que hay una armonía tan bonita que comienza a sacar lo que está dentro de mí hacia esa persona. Ahí es donde se expresa el afecto, el amor, las cosas más íntimas que no son capaces de expresarse en otra forma o en otra área, se expresan en intimidad. Ahí es donde tú quedas desnudo. Cuando tú estás en ese nivel de oración con Dios, tú quedas desnudo delante de Él. O sea, escúchame esto, toda la apariencia y la hipocresía que usualmente nosotros tenemos delante de las personas, en ese momento se desaparece. O sea, quedas tal y como eres. Ahora, hay una cosa, que cuando tú quedas expuesto delante de Dios, no te queda otra más que arrepentirte. Escúchame esto, no te queda otra más que arrepentirte porque quedas expuesto. Pero ¿sabes por qué hay personas que no? Escúchame esto, ¿por qué hay personas que no se arrepienten? Porque no están en intimidad con Dios. O sea, nunca entran en esa relación. Salimos con mi esposo. ¿Y qué más? ¿Cómo está? Bien, todo bien. Y quiero hablar de algo, ¿no? Como esposa quiero hablarle algo a mi esposo, pero encuentro que no hay forma de entrar a su corazón. Y entonces, como no encuentro el canal para la intimidad, entonces comienzo a hablar de lo externo. ¿Y cómo le fue hoy día en el negocio? Sí, bien, dice, sí, bien. Llegaron unos gringos y me llevaron unos ponchos. Y es como que, ¿qué más pregunto? ¿Y ya hizo el depósito que teníamos que hacer? Sí, ya hice el depósito. Y ya como que están abriendo los locales, ¿verdad? Están todos los locales abiertos. Sí, veo que están todos los locales abiertos. ¿Le ha pasado eso? Que usted tiene ese tipo de conversación y que no puede entrar en intimidad. Así es la oración de muchos. No logran entrar en intimidad. A mí me ha pasado muchas veces. Yo estoy orando y se me vienen la cara del Mateo, cumpleaños del Pablo, la Erika otra vez llegó tarde, la Juanita, le dije que no le traiga la guagua y le trae. Y comienzo a mirar personas, comienzo a mirar cosas y no puedo accesar a su presencia. No estoy orando. Es externo. Y entonces, como no estoy orando, escúcheme esto, como no estoy orando, no entra poder, virtud de Dios, gracia sobrenatural, no entra en mi espíritu. Entonces sigo siendo carnal. Por eso es que hay algunos que dice, se fue a orar allá al monte, dice, y cuando regresó sigue bravo, sigue trompudo, sigue con esa mala cara, como decía alguien, bautizado en limón, sigue con los mismos problemas, a gritar. Y uno dice, pero yo no entiendo qué le pasa. Se fue allá a orar detrás de las fresas, tuvo 2 horas en ese frío. Yo me imaginé que él iba a venir transfigurado, pero sigue mal genio. ¿Qué le pasa a este hombre? Pudo haber estado en el monte Cayambe, pero nunca entró a su presencia. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, escuche esto, él no estuvo con Jesús. Ella no estuvo con Jesús. Estuvo en el monte, pero no estuvo con Jesús. ¿Me dejé entender? O sea, hubo muchas cosas, pero no estuvo con Jesús. Y aquí es donde viene el problema principal. Escuche esto, ¿por qué es que no hay poder en la iglesia?
Entonces nosotros queremos creer a Dios en un milagro, pero en nuestra posición carnal. Y tu carne nunca va a creerle a Dios. Tu carne siempre va a dudar de lo que Dios te dijo. Tu carne es inmoral. Tu carne tiene tendencia a desobedecer. Tu carne es orgullosa. Tu carne no se doblega. Entonces, como no tienes el poder, porque no estuviste con Jesús, hay un problema. Algo está pasando porque no has podido entrar. Y nos hemos acostumbrado a nosotros hablar, orar: Señor, ya no aguanto más, te pido perdón, ayúdame, me siento mal. Pensamos que tenemos arrepentimiento cuando lo que continuamente expresamos delante de Dios se llama remordimiento. Porque caes todos los días, tropiezas de nuevo y con la misma piedra, el mismo problema, y toda la vida vas al altar con remordimiento. Ay, Señor, otra vez peleé con el Marco. Padre, es que este hombre ya no lo aguanto, y otra vez caí. Señor, perdóname. Y eso lo hace el lunes, el martes, el miércoles, todos los días. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Me entiendes? No entró. Y todo esto que te estoy diciendo tiene respuestas en el segundo servicio. Porque hemos hablado mucho de la oración, pero lo que yo no entendía era que el problema está en la capacidad. Hay algunos que tienen una capacidad de la cucharita media, de 5 ml. 5 ml de oración solo te alcanza como para taparte la nariz de un bostezo del diablo. Pero para echarlo fuera se requiere algo más que 5 ml. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuánto me están entendiendo? Quiero que escuches esto. Jesús iba a pasar por la prueba más grande. ¿Cuántos lo saben eso? Claro que usted ha leído la Biblia. Él fue al monte de Getsemaní. Él esa noche lo iban a prender y lo iban a crucificar. Y esa noche Él tenía que pasar por esa prueba dura y tremenda. Y yo le voy a decir una cosa. Si alguno de ustedes estuviera ahorita pasando por una prueba o proceso, escúcheme, escúcheme esto. Él tenía que pasar por una prueba dura y dolorosa. Pero Jesús nunca acostumbró a pasar por esos tipos de procesos en su carne. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando por procesos y decimos: ya no avanzo? ¿Sabes por qué ya no avanzas? Porque lo estás pasando en tu carne. No hay oración de intimidad. Solo lo estás pasando en tu carne. Como macho, como que te saques una muela sin anestesia. Duele y te vas a ir en hemorragias. De la misma forma y de la misma manera sucede o sucedía con Jesús. Jesús iba a pasar una prueba y ahora Él se encuentra, dice la Escritura en Mateo capítulo 26, escuche esto. Mateo capítulo 26 y en el versículo 38 dice: y entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo estaba Jesús? Estaba en una tribulación tremenda. Era muy duro lo que Jesús iba a pasar. Y le confiesa a los discípulos, dice: mi alma está muy mal, siento una angustia. Oiga, era el Hijo de Dios, pero usted se da cuenta que Él sentía lo mismo que nosotros sentimos en momentos. La diferencia es que Él no hizo lo que nosotros solemos hacer. Cuando Él estaba en esa prueba y en esa tribulación, Él todavía no había renunciado a su propia alma. Por eso había una lucha en su interior. La victoria aún Jesús todavía no la tenía. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a los discípulos: quédense aquí
oren y velen para que no entren en tentación, porque yo me voy ahorita a orar más allá. Escucha esto. Y él se fue más allá, dice la Biblia, como a una distancia de lanzar una piedra. Se fue a orar y oró 1 hora. Cuando regresa, encuentra a los discípulos que se habían dormido. Los reprende, le dice que se vuelvan otra vez a levantar a orar, porque él se volvió a orar. ¿Por qué Jesús la primera vez que va a orar le dice: Señor, si está en ti, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Sabes por qué él dice esto la primera vez? Porque él todavía no había vencido esa área de su alma. Le era duro para él. Y luego regresa nuevamente porque todavía no había obtenido la victoria. 2 porciones ahora de oración. 1 hora más va a orar al Padre. Y regresa otra vez y los discípulos otra vez durmiéndose. Nuevamente los reprende, le dice que se levanten a orar. Y Jesús regresa la tercera vez. Note que hay ciertas pruebas y procesos que requieren de una mayor cantidad de oración. ¿Me estoy dejando entender? ¿Cuántas veces hemos orado nosotros de esa forma cuando estamos en prueba? Lo primero que hacemos es llamar a la mentora. Ya no le aguanto más a mi marido. Dígame, si usted me dice que ahorita yo me divorcio, me divorcio. Es la palabra que queremos, pero no queremos la fortaleza de Dios. Jesús necesitó fortaleza extra. Necesitó porción extra. Y yo te voy a decir algo. Cuando Jesús acabó de orar las 3 veces, Jesús tuvo la victoria. Escúchame esto. Jesús tuvo la victoria. Él no fue a la cruz en carne. Él fue a la cruz en muerte. Su alma estaba entregada. Escúchame. Él, antes de ser crucificado en el cuerpo, su alma, él mismo la crucificó. Él renunció a su propio dolor, a su propia posición, a sus propios derechos. Y cuando él va a la cruz, escúchame, cuando él va a la cruz, él ya va como un hombre muerto, un hombre rendido, alguien que ya había entregado, alguien que había tenido la victoria en el tiempo de su oración. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando tú estás en oración y tú estás bajo el poder de Dios, quiero que escuches esto. Cuando tú estás bajo el poder de Dios, tú no reaccionas. Y esto es una señal que me ha dado el Señor buenísima para saber cuando yo estoy en el poder, en la carne o en el espíritu. Es que yo no reacciono, actúo. Una persona que reacciona es carnal. Y no tiene nada que ver de que seas pastor, seas líder, seas mentor, seas oveja, seas quien sea. Si tú oras y tienes el poder de Dios en tu vida, tú no reaccionas. Y toda persona que es provocada, lo que se busca es que reaccione. Entonces Jesús ya había vencido, estaba lleno del poder de Dios. Aparte, Dios le mandó un ángel que dice que lo fortalecía. Cuando vienen a prender a Jesús, Pedro, que no había orado para la prueba que venía, saca la espada y le corta la oreja a Malco. Oiga esto. Pero Jesús coge la oreja y se la pega. Porque cuando el poder de Dios está en ti, tú tienes amor, tú tienes paciencia, tú tienes benignidad, tienes templanza, estás lleno de la vida de Dios. Eso es lo que hace la vida de oración. ¿Cuántos de nosotros queremos orar lleno de tanta cosa en la cabeza? Tantas distracciones. Ese teléfono tuyo tú tienes que soltarlo. Si tú quieres tener un tiempo de oración, tú tienes que soltarlo. Porque el diablo te va a poner 1000 cosas en la cabeza. Tienes que llamarle a la hermana. Tienes que mandarle el reporte a la mentora. Tienes que contestarle al señor del gas que te venga a dejar el gas ya mismo. Por ahí está pasando el gas. Justo estás orando y el carro a la basura pasa. Justo estás orando y te vienen a tocar la puerta. Y es como una interrupción del mismo infierno que busca de alguna manera distraerte. Cuando no hay una vida de oración, el tanque no se llena. Escúchame esto. Y nosotros confundimos
Te voy a decir esto. A veces cuando tú tienes dolor por causa de un proceso, tú lloras y te sientes bien. ¿Cuántas veces usted ha llorado en los hombros de alguien y después de que lloró 1 hora y 45 minutos, usted, ¿cómo te sientes? Ya me siento mejor. Tú te sientes mejor. Tu alma, escúchame, en ese momento se alivió, pero tu espíritu sigue sin fortaleza. Cuando tú escuchas la palabra fortaleza, no es una palabra que se aplica al alma, es una palabra que se aplica al espíritu. Pero en el alma, cuando yo lloro, cuando alguien me escucha, es como que me aliviano. Y entonces yo voy a orar y yo lloro mucho, Señor. Y yo lloro y me desahogo lo que yo siento. Y después yo me levanto tranquilo, escúchame, y doy por hecho que yo he vencido en la oración. Pero lo que yo no me doy cuenta es que yo solamente me desahogué, pero no tengo fortaleza. ¿Y sabes cómo tú te das cuenta? Porque cuando tú te desahogas, tu mente queda en blanco. Pero cuando Dios te comienza a fortalecer, siempre viene dirección de Dios. Empieza a hacer esto, ándate a hablar con tal persona, levántate en esto, haz aquello. Viene dirección. ¿Cuántos están entendiendo? Eso hace cuando tú tienes una vida de oración, le escuchas. Dice la Escritura que cuando David fue con sus varones de guerra a una de las ciudades a tener unas batallas y regresaron a sus aldeas, dice que habían venido los amalecitas y se le habían llevado todo. Y todo el pueblo dice que lloró hasta que le quedaron sin fuerzas. Y dice que la Biblia que también David comenzó a angustiarse, pero luego David comenzó a dar gloria a Dios. Dice que se comenzó a fortalecer dándole gloria a Dios. Y una vez que sintió la fortaleza, dijo: Padre, ¿los alcanzaré? ¿Los voy a perseguir? Y el Señor le dijo: sí, anda, persíguelos, porque los vas a alcanzar. Cuando hay fortaleza, hay dirección. ¿Cómo tú te das cuenta que lo único que has logrado es desahogar tu alma, pero no tienes fortaleza? Es que simplemente te desahogaste, te sientes un poco mejor, pero no hay dirección. No sabes para dónde jalar, no sabes para dónde caminar. Ese es el resultado de alguien que solamente se descargó toda su, escucha esta palabra, toda su carga en el alma, todo el dolor que sentía en el alma fue descargado en ese momento, pero no hay fortaleza de parte de Dios. Y quiero terminar con esto. Después del momento, Jesús oró, Pedro no oró. Pedro reaccionó, Jesús actuó. Él estaba lleno de todo esto. Gálatas 5:22 habla de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y cuando tú has estado con Jesús, yo te voy a decir esto: tú tienes todo su fruto: paz, amor, gozo, paciencia, fe, misericordia, templanza, mansedumbre y bondad. Lo tienes todo. Tienes una porción de todo eso en tu vida que se va a expresar. Ese es el producto de haber estado con Dios, de haber estado con Jesús en tu espíritu. Voy a hablar en el segundo servicio por qué muchos, escúchame, por qué muchos no pueden orar. ¿Qué es lo que les está impidiendo que puedan crecer en ese nivel de oración? Así que usted hoy día va a ver el segundo servicio en su casa para que tenga las 2 porciones correctas. Denle un fuerte aplauso a Jesús y póngase de pies.